Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al aula virtual de Geometría Analítica Vectores 1. Vamos a estar esperando por lo menos 5 minutos más, ¿les parece? Y luego iniciamos. Buenas noches, profesor. Está súper bien. Bueno, en honor al tiempo y a que ya ustedes están, entonces voy a proceder a presentar mi clase. Por favor, me van diciendo si es que va saliendo. Voy a proceder a presentar. ¿Se visualiza? Sí, sí se visualiza. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora les voy a pedir que por favor su audio eh, lo anulen y bueno. Bueno, buenas noches nuevamente. Nuestra clase hoy vamos a estar vamos a estar hablando sobre las líneas rectas. Bueno, vamos a comenzar con respecto a una pequeña definición. Es un conjunto de infinitos puntos. Llamamos línea recta al lugar geométrico de los puntos tales que tomados dos puntos diferentes cualesquiera, punto 1, x1, y1 y punto 2, x2, y2 del lugar, el valor de la pendiente m calculado por medio de la fórmula
Esta es la fórmula, recordemos que es el cociente entre la distancia entre y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2, donde estos x sub 1 menos x sub 2, o sea, x tiene que ser diferente, ¿verdad? Porque si no, mi pendiente va a resultar indefinida. Y la pendiente, recordemos que tiene que resultar un valor neutro, valor positivo o valor negativo. La pendiente siempre, recordemos que la pendiente representa siempre un número. Y ese número está relacionado siempre con la tangente trigonométrica del ángulo, ¿verdad? Bueno, dicho esto, entonces pasamos a ver las diferentes formas de la ecuación de una recta. Recordemos que toda recta tiene estas características. AX más BY más C igual a 0. Esa es la forma general de una recta. En forma particular, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? 5x más 3y menos 15 igual a 0. Recordemos que una de las formas de esta ecuación, cuando mis variables x e y y el término independiente están igualados a 0, entonces esta primera forma es la que representa, poner mi lápiz, es la que representa a la que nosotros le llamamos, ¿se acuerdan ustedes cómo le llamamos a esta primera forma? Es la forma general, o también le llamamos o forma implícita. ¿Cuándo entonces tenemos la forma general o la forma implícita? Cuando está igualado a 0. Luego la otra forma, voy a poner a este 1. La otra forma es cuando la y está despejada. Recordemos que cualquier función, como en este caso es una función lineal o para una función, para una curva, siempre la y tenemos que despejar para poder representar su gráfica. Entonces, cuando hacemos ese despeje, a esa forma le llamamos forma explícita de la recta. Entonces, mi forma explícita para esta forma general va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que acá, por ejemplo, tenemos 3 y está en forma positiva, entonces le vamos a dejar acá en el primer miembro. Y todo aquel que me moleste acá en el primer miembro voy a enviar al segundo. Por ejemplo, 5x va a pasar con signo cambiado. El término independiente de menos 15 va a pasar a más 15. Y acá entonces me va a quedar 3y. Luego el 3 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Lo que multiplica pasa a dividir. Entonces voy a poner entonces acá 5. El 3 pasa a dividirle a esta expresión y a esta expresión. A los dos términos. Y a esta forma de despeje, a esto le llamamos la forma explícita. Forma explícita de la recta. Entonces, la forma explícita de la recta es cuando y está despejada. Y en esta forma es donde también nosotros le identificamos a quién. Identificamos también la pendiente, identificamos también, a esta forma también le llamamos, aparte de forma explícita, le llamamos también pendiente y ordenada en el origen. Justamente se ajusta a esta forma. Y es igual a mx más b. A nosotros también le llamamos, aparte de forma explícita, le llamamos también pendiente y ordenada en el origen. Justamente la pendiente es el que le acompaña a la variable x. En este caso mi pendiente sería menos 5 tercios. Y mi ordenada en el origen, 15 dividido 3 sería 5, ¿verdad? A también le llamamos forma explícita de la recta o le llamamos ecuación pendiente y ordenada en el origen.
o simplemente es la forma explícita como dijimos, ¿verdad? Forma explícita o ecuación pendiente y ordenada en el origen. Recordemos otra vez. Y cuando nosotros tenemos la recta, también tenemos una fórmula que me permite hallar también la pendiente, ¿verdad? Pero acá cuando yo estoy despejando, yo simple acá, ¿verdad? Despejamos el coeficiente que le acompaña a la variable x, es la pendiente. En este caso, m viene a ser menos 5 tercios. Pero está también la formulita para hallar la pendiente. Recordemos. La fórmula para hallar la pendiente es cuando tenemos la recta menos a sobre b. Entonces mi pendiente va a ser igual. Recordemos que este es a el coeficiente, este es d y este es c el término independiente. Entonces es menos el valor de a es 5 y el valor de b es 3. Y así como estuve diciendo acá, justamente acá, al despejar ya tenemos automáticamente la pendiente. O si no, mediante esta fórmula menos a sobre b. Recordemos también que la pendiente está relacionado con la primera derivada. Si ustedes ya dieron cálculo o van a recordar, por ejemplo, que la primera derivada, es decir, y' es igual a la pendiente. Y recordemos también que la pendiente, ¿qué es? Es la tangente trigonométrica del ángulo. Recuerden que este representa el ángulo de inclinación. En este caso es alfa es igual al ángulo de inclinación. O sea, tiene una inclinación que está relacionado con la pendiente. Recordemos que la pendiente es un número. Ese número puede ser positivo, negativo o cero. Indefinido no. Entonces, esta es dos de las formas ya que tenemos entonces acá. Y la otra forma también que se puede expresar esta línea recta. Voy a limpiar un poco más. La otra forma es cuando tenemos, por ejemplo, la tercera forma, cuando tenemos esta forma, le llamamos forma simétrica o ecuación segmentaria. Ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria tiene que quedar así: x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, esta misma ecuación que está en la forma general, 5x más 3y menos 15 igual a 0, también voy a pasar a la forma simétrica o ecuación segmentaria, en donde ahí voy a tener con la esta a es un valor, es una constante cuya intersección es con el eje x, y esta constante b es la intersección con el eje y. Nos referimos a esta justamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces partimos de esta forma, ¿verdad? De la forma general. Mi forma general es 5x más 3y menos 15 y para poder obtener en esta forma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente dice igualar a 1. Entonces, el término independiente tengo que llevar en el otro miembro. Entonces voy a tener menos 15 va a pasar a más 15. Y luego voy a tener 5x más 3y
Y luego para poder obtener las intersecciones con el eje X y con el eje Y, entonces tengo que convertir en 1 el segundo miembro, pero para convertir en 1 el segundo miembro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir todo por 15, es decir, miembro a miembro divido todo con 15, entonces voy a tener 5 con 15, entonces voy a tener X sobre 15 dividido 5, acá me va a dar 3. Y luego 15 dividido 3 va a ser igual a y sobre 5. 15 dividido 3, 5. Y 15 dividido 15 me da 1. Entonces ahí ya tengo la forma segmentaria de mi recta, ¿verdad? Entonces tengo acá que es igual a, te voy a poner otra vez, y sobre 5. X sobre 3 más y sobre 5 igual a 1. Esa es la otra forma entonces que una ecuación se puede expresar. Forma general o implícita, forma explícita de la recta o ecuación pendiente y ordenada en el origen, o la forma simétrica o ecuación segmentaria. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, seguimos entonces. Luego tenemos también otras formas en donde nosotros podemos tener una ecuación constante que le llamamos justamente. La ecuación constante, por ejemplo, era justamente eso que habíamos visto en lugares geométricos, justamente en esta parte de la ecuación. ¿Se acuerdan? La recta horizontal y la recta vertical. Esa era la ecuación constante de la recta. Esas formas de la recta, por ejemplo, se presenta así: ecuación paralela al eje X, le decimos, y paralela al eje Y. Por ejemplo, cuando es la recta X igual a, ese es una recta constante. Cuando tenemos así el plano cartesiano y X entonces a esta recta es la recta vertical. Por ejemplo, puede estar acá, este sería X igual a. En este caso es paralelo al eje Y es perpendicular al eje X, la recta constante. En este caso recordemos que A es la constante. Y la otra es la otra recta constante, Y igual a B. También es una recta constante en donde mi recta va a quedar parecido al otro, pero en este caso era X era paralelo al eje Y, ahora va a ser al revés, ¿verdad? Voy a tener mi Y igual a la constante, por ejemplo, es la recta horizontal. A ver, otra vez. Acá, por ejemplo, Y igual a B. En este caso es una recta constante también, es una recta horizontal en donde la recta es paralelo al eje X en este caso, pero es perpendicular al eje Y. Y esas son las otras formas de una recta constante, ¿verdad? Que no es la que estuve mostrando, porque ¿cuál es la diferencia? Acá directamente es, por ejemplo, X menos 1 igual a 0, acá por ejemplo Y menos 5 igual a 0, por ejemplo, ¿verdad? Que puede salir en esta forma, puede coincidir con el eje X aquí, o puede coincidir, puede quedar para el lado negativo, y acá la misma cosa también para la ecuación vertical, ¿verdad? Bueno, estas son en cuanto a las formas, ¿verdad? Y con respecto a las diferentes formas que se puede presentar una recta, es donde podemos identificar, recordemos, la pendiente a través del despeje y también la pendiente a través de la formulita menos A sobre B. Bueno,
Acá tengo una primera propuesta, un primer ejercicio, ¿verdad? Dice, se sabe que la pendiente de una recta que pasa por el punto, punto 1, dice, perdón, punto 4 menos 1 el punto, y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Pide determinar la ecuación de la recta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primeramente tenemos que poner nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos. ¿Qué es lo que sabemos? Voy a cambiar de color. Datos. Punto. Le voy a poner punto P. Las coordenadas de P entonces es 4 menos 1. Recordemos que este es X y este es Y. Le puedo llamar X1 y sub 1, ¿verdad? Y me da la inclinación. Recordemos que la inclinación es el ángulo, en este caso 135 grados. Luego vamos al planteo. ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho? Que la pendiente representaba a un número. Y ese número está relacionado con una inclinación. En este caso no me da la pendiente, pero me da la inclinación. Y sabemos también, por un lado, que la pendiente es igual a la tangente trigonométrica del ángulo. Entonces significa que la pendiente puedo hallar al tener el ángulo de inclinación. En este caso, por ejemplo, es 135. Quiere decir que es tangente de 135. ¿Tienen sus calculadoras ahí, por favor? ¿Tienen a mano? ¿No? Menos 1. Menos 1. Perfecto. Entonces la pendiente es igual a menos 1. Es decir, mi pendiente ya tengo, entonces también que es menos 1. Entonces tengo un punto y tengo una pendiente. Entonces, para hallar la ecuación, ¿se acuerdan las diferentes formas también? Cuando teníamos dos puntos, teníamos también la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y también está la ecuación cuando tengo un punto y una pendiente. En este caso se ajusta perfectamente a esa forma, ¿verdad? Es decir, tengo un punto y tengo una pendiente. Quiere decir que la ecuación que me va a servir es la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente. ¿Y a qué era igual la ecuación punto pendiente? Pendiente, ¿se acuerdan? Y Sería I menos I1 es igual a la pendiente, entre paréntesis X menos X1. perfecto, genial, mejor no pudo ser. Recordemos que esta ecuación se ajusta también a ecuación cartesiana que pasa por dos puntos. ¿Cuál es la diferencia? Y acá la pendiente nomás. La pendiente, recordemos acá, voy a poner también acá la fórmula para recordar también. La fórmula de la pendiente era I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Esa es justamente la definición de la recta, ¿verdad? Y esta pendiente, ¿dónde tengo? Y justamente acá. Pero la pendiente en este caso ya tengo, ¿verdad? Ya tengo que es m igual a menos 1. Entonces, esta fórmula de la pendiente no es necesario utilizar, pero esta siempre tenemos que recordar, ¿verdad? Porque nosotros ponemos acá y tendríamos I menos I sub 1 igual a la pendiente que es I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 por X menos X sub 1. Pero eso en el caso que tengamos dos puntos. En este caso tenemos un punto y una pendiente, entonces no necesitamos, pero hay que tener siempre de referencia esta formulita, ¿verdad? Y luego ya vamos a la solución, es decir, lo que me estaba pidiendo. Entonces voy a reemplazar, acá le llamé X1 y sub 1 y la pendiente menos 1. Entonces mi solución va a quedar I menos I sub 1 en este caso es negativo 1, entonces sería menos 1 igual
a la pendiente, en este caso es menos 1 por x menos, y la x es 4, positivo, no cambia entonces. Entonces va a ir quedando menos, acá tengo menos por menos, doble signo, y más 1, menos, acá puedo distribuir, menos x, más por menos, más por menos por menos, acá se multiplica, menos por más, acá es menos por menos, acá va a dar más, 1 por 4 es 4. Y luego, para la gráfica recordemos la forma explícita, entonces como acá y ya está casi solo el 1 el que me molesta, entonces voy a enviar para el otro lado, entonces va a quedar menos x más 4, el 1 es positivo, pasa a negativo, entonces acá me queda ya y despejado, la forma explícita, entonces y me queda igual a menos x, 4 menos 1 es 3, entonces igual a menos x más 3. Y en caso que pida la gráfica, entonces ustedes ya lo único que van a hacer es hacer una tablita de valores, ¿verdad? En donde x es el término independiente, la y es la dependiente. Entonces le vamos, por ejemplo, podemos verificar el 4. Le vamos a dar 4 a x y se supone que me tiene que salir en y me tiene que salir menos 1. Entonces introduzco acá. Más por menos, menos 4 más 3 y justo me da menos 1, que justamente dijimos. Y nosotros sabemos que con 2 puntos por lo menos ya tenemos la posición de una recta, ¿verdad? Acá le puedo dar cualquier otro punto si quiero, que yo le puedo dar 0. Si le doy 0 va a ser 0 por negativo, da 0 más 3, eso es 3. Y ahí ya puedo tener entonces mi punto 1 sería 4 menos 1. Y mi punto 2 para tener la posición de mi recta sería en 0, 3. Y luego es ubicar en el plano cartesiano, ¿verdad? Quedaría más o menos así, ¿verdad? La gráfica. Recuerden que siempre la gráfica es importante para poder ubicarse en el problema, ¿verdad? En este caso, para poder determinar la posición de la recta dijimos, entonces en el plano tenemos un poco 4 para x, 3 para y, entonces hasta 3 lo que vamos a necesitar más o menos. Vamos a ver. Y x, entonces 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 para x, 3 para y, 1, 2, 3, 4 también, pero 3 es lo que necesito. 1, 2, 3, 4. Luego, ¿alguien entró? Sí. Ahí está. Seguimos entonces. Acá es 1, 2, 3 y 4. Acá es 0. Bueno, ubicamos el primer punto. 4 menos 1. Me falta el negativo. X. Acá está el negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Voy a quitar de ahí mi 0 que me está molestando de este lado. Entonces acá le voy a poner a 0. Acá menos 1. Dice 4 menos 1. 4 acá menos 1 para abajo. Ah, no, hacia abajo es. Y acá eso es lo que voy a necesitar. Menos 1 negativo acá. Entonces sería 4 y menos 1 acá sería mi punto. Justito acá. Acá sería el punto. Y el otro punto en 0, 3, es decir, en 0 no me muevo en X, y entonces me queda acá en 3, justito acá. Y mi recta quedaría entonces uniendo estos dos puntos. Vamos a ver qué tal me sale uno de estos dos puntos, proyecto un poquitito.
Entonces esa sería mi recta. Parece que alguien entró otra vez. Sí. Entonces seguimos. Y ahí ya tenemos la recta. Quiere decir que mi recta es esta que está ahí. Es la que está despejada. Puedo poner la forma general si quiero. Quedaría, por ejemplo, acá x positivo más y menos 3 igual a 0. Esa sería la forma general de esta mi recta, que está en la forma explícita que puse para poder graficar. Y así tenemos que ir efectuando los ejercicios, ¿verdad? Bueno, acá tenemos una siguiente propuesta que ese les puedo dejar a ustedes para que puedan divertirse con eso, ¿verdad? Y hacemos el siguiente. Dice, Bueno, si no hay ninguna duda, permiso, profe. sí, Quiero consultar con respecto a la forma de ordenar, por sí, ejemplo, la ecuación. sí. ¿Está mal si no llego a ordenar como ecuación Eh, de la forma general? No, no está mal, no está mal. No, no. No, Ya, ya. no, Está. no, Gracias, de profe. ninguna manera. Resulta que por eso siempre es bueno por cualquier cosa en caso de, ¿verdad? Si uno tiene alguna duda, por ejemplo, consultar eso en ese momento, ¿verdad? Muchas veces en el examen bueno, en los parciales pues no hay ningún problema porque ustedes van a estar del otro lado peleándose ahí con las máquinas y todo eso, pero en el día de la final lo que sí, ¿verdad? Eh, eh, pero generalmente esa es una opción libre, ¿entendés? Porque yo igual voy a entender que vos me dejes y igual a menos x más 3 que está en la forma explícita, o en la forma general, ¿verdad? Y si tenés alguna duda, le puedes consultar a la profesora o al profesor, ¿verdad? Excelente. Gracias, profe. Ujú, perfecto. ¿Alguna otra duda en el otro lado? Aparte de la estudiante. Bueno, seguimos entonces. Eh, este tiene casi la misma dificultad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A 1, 5 y tiene pendiente 5. En este caso, por ejemplo, ¿qué me dio? Me dio la inclinación, es decir, no me dio directamente la pendiente. Acá no me da la inclinación, pero me da la pendiente, es decir, es más sencillo todavía. O sea que ya me estoy dando cuenta que voy a tener otra vez, de acuerdo al ejercicio, voy a tener mis datos, ¿verdad? De acuerdo a mis datos, entonces mi bolígrafo rojo ahí. Mis datos. Entonces tengo el punto A, cuyas coordenadas son 1, 5. Y la pendiente igual a 5. Entonces, la dificultad es casi la misma, con la diferencia que acá no vamos a usar la tangente, ¿verdad? No es necesario porque me da la pendiente y ya me da el punto. Entonces a este le puedo llamar x sub 1 y este va a ser y sub 1. Y mi planteo entonces para mi ecuación va a ser ecuación punto pendiente, ¿verdad? Ecuación punto pendiente. Tengo un punto y una pendiente. Punto pendiente. Entonces, mi ecuación punto pendiente quedaría y menos y sub 1 igual a m por x menos x sub 1. Algunos libros, por ejemplo, traen y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, ¿verdad? Eso ya indistintamente, pero de igual forma es ecuación punto pendiente, ¿verdad? Y luego la solución, que en este caso sería reemplazar y menos. Y sub 1 nos fijamos es 5 positivo, entonces la fórmula no va a cambiar su signo. La pendiente es positivo 5, este va a quedar entonces 5 también. Por x menos y x sub 1 para mí es 1 positivo, entonces no va a cambiar también la fórmula.
Entonces, finalmente, ¿qué puedo hacer? Puedo distribuir acá. En el primer miembro voy a tener y menos 5 igual a 5 por x, 5x, más por menos menos, 5 por 1, 5. Y voy a poner en la forma general. Acá entonces está positivo x, entonces la y menos 5 voy a pasar en el segundo. Entonces se van a anular, entonces me va a quedar así, ¿verdad? 5x menos 5 y está positivo pasa a negativo, negativo 5 pasa a positivo y ahí se me anula, entonces cantidad igual de signos contrarios, se va el 5 y acá me queda 0. Entonces es una ecuación que no tiene término independiente. Significa que la ecuación de la recta va a pasar por el origen, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, despejando menos y voy a tener y igual a 5x. Y ahí nos damos cuenta que la ordenada en el origen no está. Significa que mi ecuación va a pasar sí o sí por el origen. Acá, sin embargo, en el anterior ejercicio decía y igual a menos x más 3. Acá teníamos término independiente, entonces la recta no pasa acá por el origen. Sin embargo, este va a pasar por el origen, que puede ser que salga en este sentido por el origen. ¿Está bien? La ecuación ya les puedo dejar a ustedes para que hagan el planteo después, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta acá? Está todo bien, profe. Gracias. Bueno, acá tengo la otra propuesta. La otra propuesta dice: hallar la ecuación de la recta cuya pendiente es un medio y que pasa por el punto de intersección de las rectas 2x más y menos 8 igual a 0 y 3x menos 2y menos 9 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestros datos, ¿verdad? Nuestros datos. ¿Qué es lo que sabemos? La pendiente, entonces m es igual a un medio. Y tengo dos rectas. Voy a llamarle recta 1. Mi recta 1 le voy a llamar 2x más y menos 8 igual a 0. Y mi recta 2 es 3x menos 2 y menos 9 igual a 0. En este caso, por ejemplo, tengo la pendiente, pero no tengo ninguna otra referencia. Pero me dice que la recta que voy a hallar tiene esta pendiente, es decir, esta pendiente yo ya tengo. Y pasa por el punto, entonces lo que tengo que hallar, necesito hallar es un punto de intersección entre las dos rectas, es decir, PI es lo que me pide. ¿Entre quién? Entre la recta 1 y la recta 2. O sea, punto de intersección entre la recta 1 y recta 2 es lo que tengo que hallar. Entonces, mi planteo, ¿cuál va a ser entonces? Lo primero es, ¿qué es lo que voy a plantear? Y bueno, voy a tratar de hallar el punto de intersección, ¿verdad? Mi PI. Porque ahí voy a tener mis puntos y mi pendiente y voy a poder utilizar ecuación punto pendiente, ¿verdad? Entonces, ponemos la primera recta, escribimos la primera recta otra vez, 2x, esa sería ya mi solución. Bueno, mi solución, bueno, en mi planteo, voy a poner el planteo de las ecuaciones, voy a poner otra vez entonces, 2x más y menos 8 igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Y la segunda es 3x menos 2y menos 9 igual a 0. Es mi segunda ecuación. Y como tenemos dos ecuaciones, dos rectas, entonces, y dos incógnitas, significa que va a tener solución este sistema. Este se llama sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Sabemos que podemos tener con 3, en este caso es con 2, ¿verdad? Y como ustedes saben, estas dos ecuaciones podemos
resolver mediante los tres métodos que alguna vez ustedes seguramente ya han aprendido, por método de sustitución, igualación o reducción. En este caso yo voy a optar por el método de reducción para poder solucionar. O sea, mi primera solución entonces quedaría, como acá tengo más 1 y acá tengo menos 2, entonces esta primera ecuación puedo multiplicar convenientemente por el número 2, ¿verdad? La primera ecuación. Entonces va a quedar 2 le va a multiplicar a cada término en el primer miembro y en el segundo. Entonces voy a tener 2 por 2, voy a tener 4x más 2 por 1, 2y menos 2 por 8, 16 y 2 por 0 es 0. Entonces en eso se convirtió mi ecuación 1. Y la ecuación 2 voy a dejar así como está. ¿Por qué? Porque está luego menos 2y menos 2 y voy a poder reducir. Entonces acá tengo mi ecuación número 2. Y ahí voy a resolver, voy a ir resolviendo. Entonces tengo ahí, ¿qué es lo que voy a reducir? La variable y. 2 positivo, 2 negativo, cantidad igual de signo contrario, se neutraliza. Acá me queda entonces 4 más 3, 7, signos iguales se suman, ¿verdad? 9 más 6, esto me da 9 más 16, 25, ¿verdad? Y 25 negativo va a pasar acá a positivo. Entonces mi punto de intersección va a ser, el 7 está multiplicando, puede pasar a dividir 25 sobre 7, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profesor. Y luego entonces voy a irme por la y, ¿verdad? Este voy a llevar en una de las ecuaciones. Por ejemplo, voy a llevar en 1. En este original, en este 1. Entonces voy a tener 2x más y menos 8 igual a 0. Esa es mi ecuación 1. Y donde hay x voy a poner 25 sobre 7. Puedo despejar de acá. Voy a despejar, entonces acá voy a tener menos 2x más 8. Acá me queda entonces y luego voy reemplazando. Menos 2 por 25 sobre 7 más 8. Entonces acá voy a tener y va a ser igual a, acá no hay nada para simplificar, menos 50 séptimos, ¿verdad? 2 por 5, 10, llevo el 1, 2 por 2, 4 y una 5 sobre 7 más 8. En donde y va a ser igual entonces a menos 50 más 7 por 8, 56 sobre 7. En donde y finalmente queda entonces, quedaría 6 séptimos, ¿verdad? Bueno, y entonces acá ya tengo mi punto de intersección, cuyas coordenadas son entonces para x 25 séptimo y la ordenada es igual a 6 séptimo. Entonces ahí ya tengo mi pendiente ya me había dado luego que es un medio. Entonces tengo pendiente y ordenada en el origen, pendiente y un punto. Y mi solución final, esta es la primera solución, ¿verdad? Primera solución. Y mi solución final sería ya la ecuación justamente pedida, ¿verdad? Entonces, mi segunda solución sería entonces, ponemos la ecuación punto pendiente y menos y sub 1 igual a pendiente por x menos x sub 1. Este sería mi x1, este sería mi y sub 1. Y mi pendiente que es, dijimos, un medio, ¿verdad? Entonces tenemos
menos 6 séptimos, la pendiente 1 medio por x menos x1 es 25 séptimos. Y luego este 2 que está dividiendo puede pasar a multiplicar si quiero, entonces voy a tener 2 por y menos 6 séptimos igual a, acá voy a distribuir x menos, el 2 ya pasó del otro lado, entonces me queda acá menos 25 séptimos. Y luego acá puedo distribuir 2 por i, 2i, menos 2 por 6, 12 séptimos, x menos 25 séptimos. Y luego ya es despejar, ¿verdad? A ver un poco, x menos 25 séptimos. Este paso también a sumar 12 séptimos. En este caso 25 séptimos, 12 séptimos son fracciones homogéneas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que es igual a x, 12 le quito a 25, 12 acá me queda 3 y acá me queda 1, ¿verdad? Sobre 7. Y luego el 2 pasa a dividirle a todo. Y con eso hacemos nuestra tablita. Y ya van a tener el resultado de la recta, ¿verdad? Y la ecuación pedida ya está acá, que puede quedar, como les dije, puede quedar en la forma general o puede quedar en la forma despejada. ¿Alguna duda hasta acá? No, pues no está todo claro. Bueno, y acá tenemos la última propuesta de hoy. Bueno, dice hallar la ecuación de la recta que pasa por la intersección de las rectas 3x más y menos 5 igual a 0 y x menos 2y más 10 igual a 0. Y está a la distancia de 5 unidades del punto C, que es menos 1 menos 2. Este le voy a dejar de tarea y vamos a hacer el siguiente, ¿les parece? Porque este, por ejemplo, justamente es un ejercicio que quería mostrarles, justamente este. ¿Por qué? Porque es un ejercicio clásico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces suele aparecer en el examen, ¿verdad? Entonces, uno parecido por lo menos, entonces para que tengamos en cuenta, ¿les parece? Dice, hallar la ecuación de la mediatriz del segmento que los ejes coordenados determinan en la recta 5x más 3y menos 15 igual a 0. ¿Se acuerdan ustedes que es mediatriz de un segmento? ¿Se acuerdan? Es la perpendicular que pasa por el segmento, ¿sabes? Algo le falta a tu... Pasa por el punto medio. Ahí Y está. está en forma perpendicular. Ah, sí, correctísimo, sí. En este caso es la recta que pasa perpendicularmente al segmento en el punto medio. Acá entonces el primer problema que tenemos es que no tenemos todavía el segmento, ¿verdad? Tenemos la recta pero no tenemos el segmento. Pero ¿se acuerdan que hay una forma para poder hallar esa intersección? ¿Se acuerdan por cuál de las formas de la ecuación era? ¿Ecuación explícita, implícita o ecuación segmentaria? Ecuación segmentaria sería. Correcto, perfecto. Si es que quieren hacer de ese lado, ¿verdad? Igual nomás. O si no, hacemos intersección con los ejes y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Como se dice, por cualquiera de esos caminos igual van a llegar al resultado. Bueno, vamos entonces a comenzar, ¿les parece? Datos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la recta, o sea, tenemos la recta que es 5x más 3y menos 15 igual a 0.
Y en este caso, para tener directo esas intersecciones, o si no, como les digo, podemos hacer intersección con los ejes, que es lo mismo, porque vamos a determinar, vamos a necesitar luego los puntos de intersección, así que nos conviene hacer intersección con los ejes. Entonces comenzamos nuestro primer planteo. Nuestro primer planteo entonces va a ser hallar puntos de intersección con los ejes, ¿verdad? Hallar punto de intersección con los ejes. Recordemos que ¿cuántos ejes tenemos? Dos ejes, ¿verdad? Dos. Perfecto. Entonces el primero con el eje X. Con el eje X. Con el eje X, ¿quién tiene que ser 0? La I. Si Y es igual a 0, entonces esto reemplazamos en mi ecuación original. Entonces voy a tener 5, iba a poner 5x, quise decir, bueno, 5x más 3 por 0 menos 15 igual a 0. Hago un despeje, acá me da esto 0, me queda 15 negativo, pasa a 15 positivo, entonces acá me queda 5x, 5, puedo dividir todo con 5, ambos miembros, entonces x va a ser igual a 15 dividido 5, x igual a 3, quiere decir que mi primer punto de intersección está en 3 y en 0, es decir, el punto de intersección con el eje x entonces está en 3, 0. Pero acá todavía no voy a poder tener el segmento, voy a tener un punto recién en mi segmento, entonces necesito hallar la otra intersección con el otro eje. Entonces, el otro es intersección con el eje, sería con el eje Y, ¿verdad? Con el eje Y, entonces, ¿quién tiene que ser 0 ahora? La X. La X, correcto. Entonces vamos a tener, esto sustituimos en la ecuación original, va a ser 5 ahora por 0, más 3 por y, menos 15 igual a 0. Esta parte acá me da 0, entonces me queda 3y, y 15 negativo pasa a positivo en el segundo miembro, entonces tengo acá 3y, y me fue mi punta, y 3y. Y acá puedo dividir todo con 3, ambos miembros. Entonces voy a tener 3 dividido 3, 1. 15 dividido 3 es 5. Entonces mi punto de intersección 2 va a ser en 0 y 5. Entonces 0 y 5. Y ahora ya tengo el punto de intersección. Y nosotros estábamos diciendo que necesitamos tener primeramente El punto medio de ahora ese segmento. exactamente necesito hallar el punto medio de ese segmento. Entonces lo tercero es punto medio sería punto medio entre el punto 2 y punto 1, es decir, punto medio entre punto 1 y punto 2. Entonces voy a tener, mi punto medio va a quedar en x media sería, este sería x1, este sería y sub 1, este sería x sub 2 y este sería y sub 2. Entonces, promedio de las x sería x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Y para y media sería y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Luego mi solución quedaría punto medio. X media, x sub 1 es 3, ¿verdad? Más 0 sobre 2, entonces me queda en x media igual a 3 medio.
Luego de la misma forma para y media quedaría y sub 1, entonces sería 0 más 5 sobre 2, entonces quedaría en 5 medios. Y ahí entonces ya tengo mi punto medio, que es 3 medios para x y 5 medios para variable, para la ordenada, ¿verdad? Bueno, y ahora ¿qué más me falta? ¿Qué más? La pendiente de la mediatriz. La pendiente de la recta, sí, correcto, y luego la pendiente de la mediatriz. Ahora, la pregunta es, voy a hallar la pendiente, correcto, entonces el cuarto lugar es hallar la pendiente. Es decir, hallar M. Y para hallar M, acá nosotros habíamos dicho que despejando ya podemos tener, o por la formulita. Entonces yo voy a poner la formulita, ¿les parece? Menos A sobre B, cuando está en la forma general, justamente acá. Este sería A y este sería B. Como ambos son positivos, entonces mi fórmula va a quedar pendiente igual a menos 5 sobre 3. Pero la pregunta es, ¿esta pendiente es la pendiente de mi mediatriz? Es la pendiente de la recta. Entonces, de la mediatriz, como dice que tiene que ser la perpendicular en el punto medio, entonces, esta pendiente, ¿qué voy a hacer con esta pendiente? Es la invertida. Tengo que hallar la recíproca y de signo contrario. Entonces, como a mí me salió la pendiente menos 5 tercios, ese le corresponde a esta recta 5x más 3y menos 15 igual a 0. Pero no es de esa recta lo que yo necesito. Yo necesito de la mediatriz, de la que es perpendicular a esta recta. Entonces, como salió menos 5 tercios, yo la que tengo que utilizar es la recíproca de esto que salió. Es decir, el 3 sube arriba, esa es recíproca, el 5 viene abajo. Y como este salió negativo, este debe ser positivo, que puedo ponerle el positivo si quiero, o así nomás igual va a quedar. Entonces la pendiente perpendicular es más 3 quintos. ¿Y qué hago ahora? Ya tengo la pendiente y ya tengo el punto medio. ¿Ya puedo hallar la ecuación? Sí, ¿verdad? Bueno, el quinto entonces y último es hallar la ecuación de la mediatriz. Entonces voy a tener ecuación punto pendiente. El punto que voy a usar es este y es esta pendiente la que voy a utilizar. Entonces va a ser ecuación punto pendiente. Y menos y sub 1 igual a pendiente, pero es la pendiente de la perpendicular, que es de mi mediatriz, por x menos x sub 1. Este sería mi x1 y este sería mi y sub 1. Luego es reemplazar. Y menos y sub 1 sería 5 medios, ¿verdad? La pendiente perpendicular 3 quintos por x menos x sub 1 es 3 medios. Y acá simplemente hacer un despeje. Este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces voy a tener 5 por y menos 5 medios igual a 3, distribuimos 3 por x, 3x menos 3 por 3, 9 medio. Acá en el primer miembro también distribuyo, voy a tener 5y menos 25 medio igual a 3x menos 9 medio. Y acá ya puedo hacer un despeje, ¿verdad? Puedo dejar la forma general, la forma que me parezca mejor, ¿verdad? Entonces
Voy a dejar como para poder graficar, para que ustedes después lo puedan graficar. Entonces vamos a tener finalmente 3x menos 9 medio. Este pasa con signo positivo, 25 medio. Y el 5 luego pasa a dividir. Entonces vamos a tener y es igual a 3x. Acá tengo 25 menos 9, 16, ¿verdad? Sobre 2. El 16 dividido 2 es 8, ¿verdad? Entonces vamos a tener 3x más 8 sobre 5. Y ahí mi tablita le vamos dando valores a x e y. Ya tenemos luego un punto. Y ahí ya tengo, entonces puedo verificar, me va a salir 3 medios, cuando le doy 3 medios me va a salir 5 medios y después cualquier otro punto para mi segundo para tener la ecuación de mi mediatriz. Y con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Si no hay alguna duda, preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos en nuestra última clase. Yo les dije que no les iba a considerar las entregas tardías en el anterior ejercicio y así lo hice, ¿sí? Justamente porque la semana pasada uno lo que pudo entrar, ¿verdad? Porque justo les coincidió, me parece, con otra asignatura al día siguiente cuando les dije para poder tener la clase, ¿verdad? Pero que ustedes saben que las clases siempre dejo el link de la siguiente ahí en la plataforma también, por cualquier eventualidad, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces les deseo un fin de semana. Yo sé que está comenzando recién, pero nosotros seguramente nos veremos otra vez justo, creo que el último martes, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad? Antes de la Semana Santa. Sí, así es. Sí, Sí. perfecto. Bueno, entonces nos estaremos viendo entonces la próxima. Que les vaya bien. Bendiciones, bendiciones para todos y para todas. Gracias igualmente, profe. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego a ustedes.